Se suma a la mesa el león de Placeta. Tú sabes que aquí a Antunes le hemos puesto el león de Placeta como hubo el león de las tunas en la gesta Mambisa. Pero hoy vienes a hacer una denuncia lamentable y específica, ¿no? Sí, bueno, Juan Manuel, muchas gracias por esta oportunidad. Hoy traigo una situación bastante crítica y puedo asegurar aquí ante el mundo de que en cualquier momento, tal vez ahorita, tal vez mañana, otro nuevo cubano va a engrosarlo, puede formar parte de esta larga lista del martirologio cubano. Y nos referimos a un joven, Iván Fernández de Pestre, quien permanece en huelga de hambre desde el pasado 30 de julio y en estos momentos se encuentra agonizando en el hospital Arnaldo Milián Castro, donde tuvo que ser conducido ya en estado bastante crítico. ¿Él es un preso o él estaba en la calle? No, mira, este Iván Fernández de Pestre es un joven de 42 años de edad, milita el movimiento Juventud Despierta y es directivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. El día 30 de julio, como te decía, él participó junto a otros activistas en una marcha pacífica en las calles de Placetas, donde exigía, donde rendía homenaje a Fran País en el aniversario de su muerte. Todos los activistas que iban con él, que marcharon con él, fueron arbitrariamente arrestados, pero liberados horas después. Y sin embargo, Iván Fernández de Pestre fue condenado a 2 años de privación de libertad por el delito de peligrosidad social. Este arresto de Iván es una respuesta... Que no es un delito, es una figura predelictiva, ¿no? Porque es que se supone que tú podrías cometer... Es una aberración jurídica. Es una aberración jurídica, es decir, es un delito que sanciona la mente de las personas, o sea, te sanciona por lo que tú debías hacer. Pero en el caso de Iván es un caso diferente. Iván Fernández de Pestre se le estaba amenazando que iba a ir a prisión si continuaba su activismo. La policía política, en este caso la persona de Raúl Jazares Rodríguez, jefe de la policía política en Placeta, aprovechándose de la condición de huérfano de este joven que no tiene amparo filial, le decía eso mismo: tú no tienes familia, te vamos a llevar a la prisión y nadie va a hacer nada por ti. Y finalmente cumplió su promesa. Su amenaza. Su amenaza, lo llevó a prisión, le hicieron un juicio a escondidas, a puerta cerrada, escondida, y lo cesaron a 2 años de privación de libertad. Él, hace apenas, a las 4 de la tarde de hoy, recibió una desesperada llamada del activista Loreto Hernández García, quien nos comunicaba, quien nos suplicaba que redobláramos la campaña de solidaridad porque este hombre podía perder la vida en cualquier momento. ¿Por qué tú crees que ¿Cuánto tiempo lleva en huelga? Bueno, está desde el día 30 de julio. El 30 de julio, ya usted como doctor, porque hay quienes duran mucho tiempo en una huelga, pero hay quien... No es lo mismo hacer una huelga en lugares donde se te respetan las condiciones, como las huelgas que se pueden hacer aquí en un país en democracia, que una huelga en una prisión cubana, donde ellos mismos aceleran el proceso para que tú te retires de la huelga o te mueras más rápido. Además del deterioro físico que tienen estas personas además de la prisión, antes de entrar en la huelga. Es importante lo que dice el doctor. ¿Por qué razón? Porque muchas personas que viven fuera de Cuba, que no tienen información de lo que sucede en Cuba, o que simple y llanamente esos tantos que no quieren ver, piensan que una huelga de hambre en Cuba es solamente sufrir los efectos de dejar de alimentarse. No. Creo que viene ya acumulado. Son las torturas que te aplican. Por ejemplo, Orlando Zapata Tamayo no solo murió por dejar de alimentarse, sino por las torturas que les aplicaron. Una huelga de hambre en Cuba implica desnudez total, privación del agua, privación de instalación eléctrica, dormir en el suelo a cualquier época, sea invierno o sea verano. Fiebre, te dicen que no tienes derecho a atención médica mientras estés en eso que llaman posición de fuerza. Es decir, que son torturas a las que le aplica el ser humano. Además de la inanición, o sea, dejar de comer, le agregas eso más fiebre, cualquier catarro. Te da aquí un catarro en la calle, o en Cuba te da un catarro en la calle normal y tomas cualquier medicamento que tenga ahí, más o menos sobrevive. En una prisión... Sí, una neumonía, por ejemplo, una neumonía, terrible. Y sin medicamento. Sin antibióticos. Y además el hecho de que él no sea muy conocido, ¿tú crees que agrava la peligrosidad? Sí, Juan Manuel, mira, mi mayor preocupación en estos momentos es que él no es una persona conocida. Lamentablemente, y tengo que decirlo así, porque yo he dicho siempre que la verdad es para decirla, no para andar oculta, lamentablemente contra Iván Fernández de Pestre conspiran varios factores. Primeramente, mira, conspira su condición de negro. ¿Tú crees que a los negros, sí, que son
es una cosa que es tan obvia ya, ¿no? Que son peores, se ensañan, más reprimidos, la parte de la población más sufrida, ¿no? Sí, yo he dicho que el ser negro en Cuba, bajo este sistema totalitario, es un estigma y es un agravante de la responsabilidad penal, porque lo sufrí en carne propia. Él sufre la condición de ser negro, de ser opositor, de ser un hombre valiente, pero además las cosas de no ser una persona conocida. Otro, en estos momentos, tuviese una campaña internacional, otro caso que hubiese sido conocido, ahora tuviera quizás el pronunciamiento de Amnistía Internacional declarándolo preso de conciencia, otro hubiese salido en los titulares. Sin embargo, Iván Fernández de Pestre, todavía un titular de los periódicos. Yo he tocado muchas puertas cuando he estado fuera de Cuba y aquí en los Estados Unidos. Y todavía pero está en tu casa cada vez que tú tengas algo así abierto. Usted, porque él como opositor puede pensar eso, usted desde su posición de médico, que era ciertamente privilegiada en términos generales, ¿también sentía que por ser negro había una dificultad extra? Sí, mira, es risible. En Cuba, este señor cuando llegó al poder dijo que la revolución era para los negros y por los negros. Antes de la revolución cubana había muchos negros que habían ido a universidades, incluyendo mi padre y mi familia. Y no eran ricos, mi abuelo era carpintero. Después de... Pero la matrícula de la universidad en el año 57 costaba $17. $17. No sé después los libros, pero no era para todo ricos. El mundo podía. Todo el mundo y era accesible a todo el mundo. Sí. Este señor, después que llegó a la revolución, se hizo más evidente. En mi caso propio, un ejemplo, yo cuando opté por mi especialidad, el único negro de la clase mía en ortopedia en el hospital era yo, por supuesto. Eso te conlleva mucha más Además, obligación. hay mucho racismo verbal entre el cubano. Quizás eso merece un programa más adelante. Vamos a una pausa, ¿no? Y regresamos enseguida aquí en El Espejo. Es un problema terrible, ¿no? Horrible. Hay mucho...